La fuerza del Evangelio. Un programa destinado a llevar a sus hogares el mensaje de la salvación. Un espacio para escuchar al Señor que te llama. Una oportunidad para crecer en el amor de Dios. La fuerza del Evangelio. Una luz en tu camino. Muy buenos días para todos los habitantes del santuario del Oriente Antioqueño, del Rol de los Estudios de Eclesia Televisión. Agradecen a todos los que están aquí en el estudio, llevándonos siempre la guía, y a todos ustedes que nos escuchan, invitarlos para que nos dispongamos para este encuentro con la palabra de Dios, el encuentro también con otra reflexión. Hoy vamos a hablar de significado de la imagen de la Virgen del Carmen, y el otro espacio sería para hablar un poco del matrimonio según el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos disponemos entonces para la primera parte, que es reflexionar con la palabra de Dios. Vamos a tomar el Evangelio del domingo que viene, domingo 12 de julio, capítulo 13 de San Mateo, versículo 1 al 23. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Por en cuanto salió el sol, se abrazó, y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en la tierra buena y dio fruto, una 100, otra 70, otra el 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque el que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vosotros, porque ven, vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino
sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en el corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra, la acepta enseguida, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de la riqueza, ahogan la palabra y queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, da fruto y aprovecha el 100% y da frutos abundantes. Palabra del Señor. En este mensaje de la palabra de Dios en San Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23, se nos habla de la parábola del sembrador. Y aquí nos damos cuenta que el mensaje de la palabra de la Biblia es aprendible, que lo podemos palpar, comprender, que lo podemos aplicar a nuestra vida. Jesús no se inventó cosas raras para escribir o para hablarnos en su palabra. Se valió siempre de la misma naturaleza, de lo que había. ¿Quién no va a entender esta parábola? ¿Quién no va a entender la clase de terrenos que tenemos para tirar la semilla? Todos. Por eso no es la semilla, que muchas veces decimos no, que la semilla estaba mala, estaba pasada, no era semilla legítima, no dio resultado, no rindió lo que queríamos. Y nos damos cuenta de pronto qué clase de terreno y en qué clase de terreno se sembró. Cuando lo dice en el mismo Evangelio, hay terrenos pedregosos. Ahí se tira la semilla, puede brotar, pero pronto secarse porque no tiene profundidad la raíz. Así cuando nosotros a veces escuchamos la palabra de Dios, el mensaje de una forma desprovista, pensando en otras cosas, y pasa el mensaje sin darnos cuenta. Tanto que, estando en la Eucaristía, le preguntan, oiga, ¿y qué trató el Evangelio? ¿Qué evangelista era? Ay, menos. Estamos idos ahí, de cuerpo presente, de espíritu ausente. Por eso es que tenemos que estar muy atentos. Y por eso viene la otra parte del terreno, el que se va al borde del camino, distraídos, de pronto pensando en otras cosas, o leyendo la palabra de Dios y mirando el celular o un programa de televisión, distraídos. Ahí no puede ser. También se pierde entonces ese mensaje porque vienen los pájaros y se comen la semillita al borde del camino. Entre abrojos, cómo hay de problemas, de preocupaciones, de dificultades, tristezas, que se va a la Eucaristía y no nos concentramos.
ahí también se puede perder el mensaje. Se ahogan en los abrojos, en los problemas, en las dificultades. Y no podemos sacar un mensaje bonito de esa palabra de Dios. Pero también viene la otra parte, cuando cae en terreno abonado, que produce muchos frutos. Personas que se concentran, que ya han entrado en esa relación íntima con el Señor, que ya no le da dificultad concentrarse en la Eucaristía, que ya no le da dificultad entender la palabra. Y entonces van teniendo esa mentalidad para Dios, y es cuando van surgiendo entonces personas que quieren ayudar a evangelizar, que están comprometiendo con la palabra, con el Evangelio. Allá tenemos que llegar, que nuestro terreno esté abonado, disponible para recibir esa semilla del reino, que germine, que dé frutos abundantes, frutos de santidad, de compromiso, de perdón, de reconciliación, frutos de entrega y de servicio. Eso sería entonces lo que nos quiere decir el Evangelio. Hay otras enseñanzas bonitas, pero que ya en otra ocasión se pueden reflexionar. Este es el Evangelio del domingo, que viene para que ustedes tengan idea y tienen allá el boletín de mi parroquia, puedan también repasarlo, ir ya a la Eucaristía con una idea bonita de lo que es el Evangelio. Vamos a hacer una segunda parte de este programa y vamos a hablar del significado de la imagen de la Virgen del Carmen. A veces estamos en las fiestas, pasó el corazón de Jesús, viene ahora la del Carmen, y todos nos quedamos de pronto en la pólvora, en el bullicio de los carros, las cornetas, los pitos, los gritos, el viva, las banderas que se sacuden, en fin, y poco nos va quedando de cada fiesta. Vamos a mirar un poco el significado de esta fiesta de la Virgen del Carmen. La imagen de la Virgen del Carmen es rica en significados. Esos son algunos elementos que suelen estar presentes en cada imagen de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es la figura central de la imagen de lo que es la Virgen María en la vocación del Carmen. Es la Madre de Dios, es la Madre nuestra. Es también Madre de la Iglesia. Es símbolo de amor, de protección, de maternidad. Es símbolo de entrega. Y a ella acudimos siempre para que interceda por todos nosotros. El niño Jesús, la Virgen del Carmen sostiene al niño Jesús en brazos. Este símbolo la relaciona tan estrecha entre María y Jesús, así como su papel como mediadora entre la humanidad y su Hijo. El otro símbolo, el escapulario. La Virgen del Carmen es representada con un escapulario en la mano o colocada sobre sus hombros. El escapulario del Carmen es un símbolo y recuerdo de la promesa que la Virgen del Carmen hizo a quienes lo lleven con devoción.
el Monte Carmelo, otro símbolo. En algunas representaciones se puede ver al fondo al Monte Carmelo, que es el lugar donde se organizó la devoción a la Virgen del Carmen. Este monte, ubicado en Tierra Santa, es el lugar donde se estableció la orden de los carmelitas y donde tuvo lugar la aparición de la Virgen María a San Simón Stock. El otro símbolo, estrella y paisaje marino. La Virgen del Monte Carmelo a veces es representada con una estrella y un paisaje marino, haciendo alusión a que también se le llama estrella del mar, por ser patrona de los navegantes. La imagen en su conjunto es un recordatorio del amor maternal de la Virgen María y su papel como intercesora entre Dios y protectora de quienes la invocamos con fe y devoción en momentos de peligro. Breve historia de la Virgen del Carmen o del Monte Carmelo. La historia de la Virgen del Carmen tiene su origen en el siglo XII, año 1200, en Tierra Santa, concretamente en el Monte Carmelo, que tiene unos 600 metros de alto y está cerca de Haifá. Su etimología proviene de Cam, el que significa jardín o viña de Dios. Este lugar aparece citado en la Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 19. El profeta Elías vivió en una gruta del Monte Carmelo. Allí fue donde demostró el poder del Señor frente a los sacerdotes de Baal, cuyo holocausto rechazó Dios. Pues bien, inspirados por el profeta Elías, un grupo de ermitaños se fue a vivir al Monte Carmelo hacia el año 1200. Formaron la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo o Nuestra Señora del Carmen. Y el 16 de julio de 1251, la Virgen del Carmen se le apareció al sexto superior general de la orden, San Simón Stock, a quien le entregó el escapulario, uno de los signos más distintivos de esta orden religiosa. El escapulario de la Virgen del Carmen. El escapulario de la Virgen del Carmen es de gran importancia para los fieles católicos, y es que, según la tradición de la Virgen María, se lo entregó personalmente a San Simón Stock. Un escapulario es un hábito religioso que se lleva sobre los hombros, colgando por delante y por detrás, y en el cual se encuentra bordado el escudo de la orden de la comunidad religiosa a la que se pertenece. En el caso del escapulario, el Carmen lleva el bordado del escudo carmelita.
En la Edad Antigua y principios de la Edad Media, además de la primera orden de varones, segunda orden de mujeres, surgieron en muchas congregaciones religiosas la llamada tercera orden, compuesta por laicos que querían pertenecer a dicha congregación religiosa, pero desde su estado de vida propia, a estos laicos no se les permitía utilizar el hábito completo de la orden de los carmelitas. Un escapulario reducido a su mínima expresión. Es por ello que los escapularios de los laicos son pequeños. ¿Qué se le pide a la Virgen del Carmen? Se le pide la devoción, en esta devoción, a que nos proteja, que nos ayude, que nos dé siempre lo que queremos y sobre todo que nos dé la capacidad de imitar sus virtudes. Hasta aquí entonces la segunda parte de este programa, el significado de la Virgen del Carmen. Vamos ahora a otra última partecita para hablar un poco del matrimonio según el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios, encaminándose y dándose a una vida distinta, se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él, preparando así las bodas de el Cordero. Del umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo a petición de su madre con ocasión de un banquete de bodas. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio, el anuncio que en adelante el matrimonio sea un signo eficaz de la presencia de Cristo. Aquí nos damos cuenta entonces de la importancia del sacramento del matrimonio. No es igual el que se va a convivir, el que se va en unión libre, que el que busca un matrimonio católico. No, es que eso tiene mucha vuelta, que ir al despacho, que hacer cursillos, que traigan este papel, que traigan el otro, que los testigos, que el expediente. No, mejor así, irnos a vivir así sin ningún problema. Es que falta compromiso, falta sentido de responsabilidad en lo que se realiza. Una vida de pareja sin compromiso, unión libre, es una vida insegura, inestable. A cualquier momento se abandonan. Claro que también los casados abandonan el hogar, pero ya hay un compromiso grande. ¿Cuál es la diferencia entonces? En el sacramento del matrimonio contamos con la presencia de Jesús,
Hay un libro que titula Tres para el matrimonio. El esposo, la esposa y Dios en medio. Cuando Dios está con nosotros, cuando Él es la guía, el que orienta, el que ilumina el camino, es diferente. No es que el que se casó, los que se casan, no tengan problemas, claro. El hecho ya de ser humanos, de ser hombre y mujer, ya hay mucho camino que recorrer. Habrá dificultades, pero también tienen la fortaleza espiritual, la capacidad para encontrarse, para dialogar, para darse en esa oportunidad de formar una bonita pareja, un bonito hogar, bonita familia, en nombre de Dios. El hecho ya de unirse en el matrimonio es un testimonio y ejemplo para los hijos. Que sepan los hijos que papá y mamá pueden comulgar, pueden confesarse, y que los consejos que ellos te den van acompañados de esa vida. Pero si el papá y la mamá están conviviendo y usted manda al hijo o la hija que confiese, que comulgue, ¿ustedes en qué momento? Una vez la niña le preguntó a la mamá: oiga, usted me manda a comulgar y a confesarme, ¿ustedes cuándo comulgan y cuándo se confiesan? Es que es eso, una vida aplicada a la realidad. Eso no es simplemente vayan y resuelvan esto y ya. Hay un compromiso, hay una responsabilidad, hay en la persona esa capacidad de entrega, de servicio. Pide al Señor que le bendiga, que nos ayude, entregarle todos los días esa vida de pareja, esa vida de familia. Qué bonito que apliquemos esa parte del Concilio Vaticano II que nos dice que la familia es pequeña iglesia doméstica, donde todos los del hogar se reúnen para la oración, se reúnen para reflexionar, que van juntos a la Eucaristía. Yo les he dicho a ustedes que acá en el santuario es muy bonito ver las familias completas en la Eucaristía. Las familias que vienen con el niño de brazos, el caminadorcito, el adolescente, el joven, todos allí en familia, en la Eucaristía. Eso es bonito. Y eso se puede hacer desde ese ámbito de un sacramento del matrimonio, de una familia católica que de verdad vibre por esa oración, por esa entrega, por ese servicio al Señor. Por eso es bien importante que luchemos todos los días para que nuestras familias estén bien organizadas. Que vea, fulana se casó y ya se separó, y no hace un año que se casó. Bueno, de todas maneras, les decía ahora, es que no es que casándose se desaparezcan los problemas. Los hay. Pero qué bueno que entendamos, que nos demos cuenta que cuando tenemos a Dios por delante y podemos ser más tolerantes y podemos dialogar y podemos llegar a un acuerdo, a una conciliación. Eso es lo más importante que de pronto separar. Te decía ahora que
Una separación afecta la pareja, afecta a los hijos. Y esa pareja que tenía tantos planes, tantas cosas en la mente para realizar, y llegar el momento de una separación, todo como que se va a tierra. Luchemos por esa permanencia del hogar. Nuestros papás, yo les celebré 64 años de vida matrimonial a mis padres. 64 años. Y no puedo decir que no tenían problemas, claro. Se ponían bravitos, y a veces no se hablaban por un tiempito, hasta de un día o dos. Y después no dialogaban otra vez y volvían a seguir ahí. Y ese orgullo de tener un papá o una mamá en la casa, de saber que ellos estaban al pie de los hijos, que ellos luchando por una parte y por otra para sacar adelante la familia. Eso es el matrimonio. Que el matrimonio no es cuestión de vida fácil, siempre habrán sacrificios, dificultades, problemas, pero que también tengamos una pareja capaz de dialogar, abierta a ese diálogo, abierta a un cambio, a una conciliación, no de capricho, no de egoísmos. Es una pareja que se abra de verdad a la vida, a la reconciliación y a la paz. Bueno, queridos amigos, les agradezco inmensamente el que ustedes me escuchen con estos temas que yo sé que de pronto sea repetir, pero dice Napoleón que al sabio hay que repetirle 7 veces, o sea, siempre, para recordar muchas cositas. Que Dios los bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego y muchas gracias. La fuerza del Evangelio. Un programa destinado a llevar a sus hogares el mensaje de la salvación. Un espacio para escuchar al Señor que te llama. Una oportunidad para crecer en el amor de Dios. La fuerza del Evangelio. Una luz en tu camino.